amigos? Sean bienvenidos a un nuevo resumen del deporte motor. En esta ocasión vamos a repasar lo que nos dejaron las actividades deportivas del último fin de semana, entre ellas el Gran Premio de Bahrein de la Fórmula 1, el Gran Premio de Qatar del MotoGP, la quinta ronda del Mundial de Motocross celebrada en Trentino, la tercera ronda del Campeonato Mundial de Superbikes celebrada en Países Bajos y el Rally de Jesús María, la segunda fecha del Rally argentino. Ahora sí, sin más dilación, comenzamos. La Fórmula 1 celebró el Gran Premio de Bahrein. El sábado Oscar Piastri marcaba el mejor crono de la sesión clasificatoria. El domingo se realizaba el Gran Premio, pero en el inicio Lando Norris se colocaba mal en su casillero, algo que le costó una sanción de 5 segundos. La carrera iniciaba con Oscar Piastri liderando, seguido por Charles Leclerc y George Russell. Russell pasaba a Charles y se emparejaba con Piastri, pero aún así se colocaba segundo. Por detrás Norris superaba a Leclerc, que partía con neumático medio. Andrea Kimi Antonelli intentaba adelantar a Pierre Gasly, pero se salía de pista y también perdía la posición con Carlos Sainz. En la vuelta 5 Antonelli hacía un adelantamiento muy agresivo sobre Sainz en la curva 1. Por su parte, Carlos perdía la posición con Verstappen en la curva 4. 4 giros después, Sainz se defendía y dejaba sin pista a Lewis Hamilton, que si bien lograba superar al español, se iba un poco largo y Carlos recuperaba el octavo lugar. Aún así, Lewis aprovechaba el DRS en la contrarrecta para dar cuenta de Sainz. Por su parte, Carlos también perdía la posición con Yuki Tsunoda. Llegada a la vuelta 10, Antonelli intentaba la superación sobre Gasly en la curva 1, pero Pierre mantenía la posición. Aún así, Kimi lograba adelantar al francés, que se iba un poco abierto en la 4. Oliverman iniciaba con neumáticos duros y comenzaba a remontar dando cuenta de Isaac Hadjar. En la vuelta 22, Hamilton superaba a Verstappen por la octava posición. 2 giros después, su compañero Leclerc se tiraba desde muy lejos sobre Norris, pero el monegasco se iba largo y Lando recuperaba la posición. Aún así, para la vuelta 25, Leclerc lograba la superación sobre Norris en la curva 4. Por detrás, Hamilton daba cuenta de Kimi Antonelli y se colocaba séptimo. Más atrás, Sainz se pasaba en la curva 1 cuando intentaba superar a Tsunoda, que al volver a la trazada se producía un contacto entre ambos. En la vuelta 32, el coche de seguridad salía a pista por las piezas que habían quedado esparcidas por el circuito tras el incidente de Sainz y Yuki. La carrera se relanzaba 3 vueltas después. Piastri lideraba seguido por Russell. Por detrás, Norris atacaba a Leclerc, pero era Hamilton quien superaba a Norris y se colocaba cuarto. Si bien Lando aprovechaba su mejor neumático para recuperar el cuarto lugar, tuvo que devolver la posición a Hamilton por exceder los límites de pista. En la vuelta 37, Lando frenaba y dejaba pasar a Hamilton, pero para la vuelta 38, Norris volvía a superar a Lewis. A 5 giros para el final, Norris daba cuenta de Leclerc para colocarse tercero. En la última vuelta, Lando intentaba superar a Russell, pero el de Mercedes mantenía la segunda colocación. Caía la bandera a cuadros y Oscar Piastri era el ganador del Gran Premio de Bahrein. En la segunda posición finalizó George Russell y en el tercer puesto Lando Norris, que se mantiene líder del campeonato, pero ahora por solo 3 puntos sobre Piastri y 8 sobre Verstappen. La próxima ronda será el Gran Premio de Arabia Saudí del 18 al 20 de abril. El MotoGP celebró el Gran Premio de Qatar. Esta cita significaba el retorno a las pistas del vigente campeón Jorge Martín luego de las lesiones sufridas durante los test de pretemporada. El sábado Marc Márquez marcaba el mejor tiempo de la sesión clasificatoria, estableciendo un nuevo récord absoluto en el trazado catarí. Llegada la noche era momento de la carrera sprint. La competencia iniciaba con Marc Márquez liderando, seguido por Alex Márquez y Fabio Quartararo. Fermín Aldeguer iniciaba fuerte y superaba a Franco Morbidelli, que le regresaba el adelantamiento. Por su parte, Fermín perdía la posición con Maverick Viñales. Johan Zarco también daba cuenta de Aldeguer para colocarse sexto. En la última curva, Francesco Bagnaia superaba a Fabio Di Giannantonio en su intento por remontar. En cabeza de carrera, Alex Márquez superaba a Marc, que recuperaba la posición en la segunda curva. Di Giannantonio adelantaba a Bagnaia en el tercer sector y Pecco pasaba a ser décimo. El ritmo de Bagnaia comenzaba a caer, siendo superado por Ai Ogura y también por Jorge Martín. Por su parte, el madrileño estaba lejos de su 100%. Además, era superado por Pecco. La lucha por el séptimo puesto era interesante. Acosta adelantaba a Aldeguer, pero el de Gresini recuperaba la posición, mientras que Pedro perdía una plaza con Di Giannantonio. Y bien Acosta recuperaba un lugar con Fabio en la última curva, Di Giannantonio lo adelantaba nuevamente en la curva 4. A mitad de carrera, Di Giannantonio daba cuenta de Johan Zarco, que caía al octavo lugar. Aún así seguía siendo la mejor Honda. Un giro después, Zarco perdía 2 puestos, primero con Acosta y luego con Ogura. Por delante, Aldeguer superaba a Viñales para ser quinto, y regresando con Zarco, el francés era superado por Bagnaia. Ogura tenía un buen ritmo y adelantaba a Pedro Acosta. Por otro lado, Di Giannantonio superaba a Viñales. A 3 vueltas para el final, Bagnaia adelantaba a Acosta para ser noveno, logrando conseguir el último punto de la sprint. Por otro lado, Acosta cometió un error en la última curva, perdiendo la posición con Marco Bezzecchi. Hacia el final, Ogura superaba a Viñales. Por su parte, el de KTM perdió otro puesto con Bagnaia curva después. Caía la bandera cuadros y Marc Márquez era el ganador de la carrera sprint. En la segunda posición finalizó Alex Márquez y en el tercer puesto Franco Morbidelli. Pasando al Gran Premio del domingo, la carrera iniciaba con Marc Márquez liderando, seguido por Alex Márquez y Franco Morbidelli. Saliendo de la curva 1 se producía un toque entre Marc y Alex, por lo que Morbidelli pasó a liderar la carrera. Maverick Viñales era protagonista en esta carrera y superaba a Alex en la curva
curva 4, aunque el de Gresini recuperaba la posición. En la parte de atrás, Ayogura adelantaba a Luca Marini para ser 11º. Adelante, Fabri Gianantonio superaba a Viñales y se colocaba cuarto. En la vuelta 3, Fermín Aldeguer adelantaba a Fabio Quartararo y por delante de Gianantonio hacía lo mismo con Alex Márquez. Por su parte, Alex colisionaba bruscamente con Gianantonio cuando intentaba recuperar la posición, con ambos saliéndose de pista y perdiendo muchas posiciones. Pedro Acosta adelantaba a Ogura en la última curva y en cabeza de carrera, Francesco Bagnaia superaba a Viñales para colocarse tercero. En la vuelta 5, Pecco Bagnaia adelantaba a Marc Márquez. Un giro después, Alex Márquez con daños visibles en su Ducati daba cuenta de Aldeguer para ser sexto. Aún así, Alex cumplía con una long lap penalty que recibió como sanción por su incidente con Gianantonio. Para la vuelta 7, Marc Márquez superaba a Bagnaia por la segunda posición, pero el piloto más rápido en pista era Maverick Viñales. Maverick daba cuenta de Pecco en la última curva y a pesar de la velocidad punta de Ducati, el español mantuvo la posición al final de la recta. En la vuelta 10 se daba la sorpresa, con Maverick Viñales superando a Marc Márquez al final de la recta para colocarse segundo. Como si fuera poco, el español hacía la misma maniobra para dar cuenta de Morbidelli un giro después para colocarse líder. Además, Franco también perdía la posición con Marc Márquez, que pasaba a ser segundo. Morbidelli perdía el ritmo siendo superado por Pecco Bagnaia y vueltas después por Johan Zarco. En el pelotón perseguidor, Alex Márquez adelantaba a Pedro Acosta para colocarse séptimo. Mucho más atrás, Jorge Martín rodaba en la posición 17, en un complicado regreso al campeonato. Siendo en la vuelta 14 se producía la caída y abandono de Augusto Fernández, que suple la baja de Miguel Oliveira, pero también se daba el desafortunado accidente de Jorge Martín, que se caía y era impactado por Gianantonio, con el español quedando muy golpeado a un lado de la pista. A 7 vueltas para el final, Viñales cometió un error que aprovechó Marc Márquez para colocarse primero. En la vuelta 20, Morbidelli superaba a Zarco por el cuarto puesto. Además, Zarco pasaba a defenderse de Aldeguer. Caía la bandera cuadros y Marc Márquez era el ganador del Gran Premio de Qatar, ampliando su ventaja como líder del campeonato. En la segunda posición finalizó Maverick Viñales y en el tercer puesto Francesco Bagnaia, pero posterior a la carrera Viñales recibió una sanción de 16 segundos por infringir la norma de presión de neumáticos. De esta manera, Pecco pasaba a ser segundo y Franco Morbidelli subía al tercer escalón del podio. La próxima ronda será el Gran Premio de España del 25 al 27 de abril. El Campeonato Mundial de Motocross celebró la quinta ronda de su campeonato en Trentino. La cita italiana contaba con la participación del múltiple campeón del mundo Antonio Cairoli a bordo de una Ducati del equipo Aruba-I. El sábado se daba lugar a la carrera clasificatoria. La competencia iniciaba con Nicolas Lapucci liderando, seguido por Romain Febvre y Isaac Gifty. Febvre superaba a Lapucci para colocarse líder antes de finalizar la primera vuelta. Gifty intentaba superar al rookie, pero era Tim Gajser quien aprovechaba para dar cuenta del piloto de Yamaha, que más adelante sufrió una caída. Cairoli no tenía el mejor de los regresos, teniendo que entrar a boxes por un problema con el neumático trasero. Más adelante, Gajser superaba a Lapucci para ser segundo. Por su parte, Nicolas también perdía la posición con Jeremy Seewer. Maxime Ginox tenía un contacto con Joan Fernández, quien se iba fuera y regresaba por delante del francés, lo que le costó 2 puestos de sanción. Ahí a la bandera cuadros y Romain Febvre era el ganador de la carrera clasificatoria con Gajser segundo y Seewer tercero. El domingo se procedía con las carreras 1 y 2 del Gran Premio. La carrera 1 inició con Romain Febvre marcando el hole shot, seguido por Maxime Ginox y Glenn Koldenhoff. Saliendo de la curva 2, Koldenhoff superaba a Ginox, que también perdía la posición con Tim Gajser. Por detrás, Lucas Koren, Jeremy Seewer y Tony Cairoli. A la vuelta 6, Koren daba cuenta de Ginox y luego superaba a Koldenhoff para ser tercero. A 5 vueltas para el final, Gajser adelantaba a Febvre por el liderato. Caía la bandera cuadros y Tim Gajser era el ganador de la carrera 1. En la segunda posición finalizó Romain Febvre y en el tercer puesto Lucas Koren. Pasando a la carrera 2, la competencia iniciaba con Glenn Koldenhoff marcando el hole shot, seguido por Romain Fernández y Nicolas Lapucci. En la curva 2, Gajser y Koren daban cuenta de Lapucci, que comenzaba a perder puesto. Jeremy Seewer sufrió una caída y no puntuaba en esta carrera. En cabeza de carrera, Gajser superaba a Fernández para ser primero. Mucho más atrás, Febvre remontaba y daba cuenta de Maxime Ginox, y los después Koren superaba a Koldenhoff por la tercera posición. Pero justo entonces Lucas cometió un error, se caía y perdía varios puestos. Hacia el final, Febvre daba cuenta de Koldenhoff y posteriormente superaba a Fernández para ser segundo. Por su parte, el piloto de Honda también perdía la posición con Koldenhoff, que pasaba a ser tercero. Caía la bandera cuadros y Tim Gajser era el ganador de la carrera 2. En la segunda posición finalizó Romain Febvre y en el tercer puesto Glenn Koldenhoff. En cuanto a la clasificación general del Gran Premio, el ganador fue Tim Gajser, que se mantiene líder y amplía su ventaja en el campeonato. En la segunda posición finalizó Romain Febvre y en el tercer puesto Glenn Koldenhoff. La próxima ronda será el Gran Premio de Suiza del 19 al 21 de abril. El Campeonato Mundial de Superbike celebró la tercera ronda del calendario en Países Bajos. El sábado era Sam Lowes quien sorprendía a todos al marcar el mejor crono de la sesión clasificatoria, estableciendo un nuevo récord absoluto en la catedral. La carrera 1 comenzaba con Nicolo Bulega liderando, seguido por Andrea Locatelli y Sam Lowes. En la curva 4, Locatelli se colocaba primero, pero Bulega recuperaba la punta en la siguiente curva. Toprak Raja-Teunglu remontaba y daba cuenta de Axel Bassani para ser séptimo. Danilo Petrucci superaba a Álvaro Bautista. Por detrás, Toprak y Bassani adelantaban a Alex Lowes. Por su parte, Alex
recuperó el séptimo lugar curvas después. En la chicane Toprak daba cuenta de Bautista y por detrás su compañero Michael van der Mark hacía lo mismo con Bassani. Atioglu tenía un buen ritmo y superaba a Petrucci para colocarse cuarto. Por su parte, el italiano perdía la posición con Bautista un giro después. Bautista pasaba a ser el más rápido en pista y superaba ya a Atioglu por el cuarto puesto. A punto de cumplir 5 vueltas, Bautista intentaba superar a Lowes, pero Sam se defendía. Lowes hacía mal la chicane y Álvaro, en un intento por esquivarlo, quedaba bloqueado, por lo que fue Toprak quien aprovechó para superar a ambos. Un giro después se producía la caída y abandono de Andrea Iannone. Justo entonces Bautista se caía al intentar superar a Lowes, golpeando al británico y quedando ambos fuera de competencia. En la vuelta 7, Toprak superaba a Locatelli para colocarse segundo. Mientras tanto, la diferencia con Bulega ya rondaba los 4 segundos. A 9 giros para el final, Locatelli adelantaba ya a Atioglu para recuperar la segunda colocación. Además, Petrucci comenzaba a acercarse al grupo. 2 vueltas después, Petrucci superaba a Toprak, pero el turco recuperaba el tercer puesto curvas después. Más atrás, Iker Lecuona adelantaba a Van der Mark, que pasaba a defenderse de Jamie Gardner. Un giro después, Gardner superaba a Van der Mark, que ahora sufría la presión de Xavi Vierge. Van der Mark seguía perdiendo más puestos, siendo superado por Vierge y posteriormente por Bassani. A 3 vueltas para el final, Petrucci volvía al ataque, superando a Toprak para colocarse tercero. Por detrás, Bassani intentaba adelantar a Vierge, pero se caía en la última vuelta. Caía la bandera cuadris y Nicolo Bulega era el ganador de la carrera 1. En la segunda posición finalizó Andrea Locatelli y en el tercer puesto Danilo Petrucci. La carrera Superpole, la carrera clasificatoria, se daba en condiciones mixtas, producto de las lluvias que llegaron al circuito por la mañana. La carrera comenzaba con Sam Lowes y Axel Bassani saliéndose en la primera curva. Por detrás se producía la caída de Tito Rabat. Nicolo Bulega lideraba, seguido por Andrea Locatelli y Toprak Atioglu. Iannone tenía un buen inicio y adelantaba a Bautista. Por delante, Toprak superaba a Locatelli, quien perdía la posición con Iannone en la siguiente variante. Locatelli recuperaba la posición, pero Iannone volvía a superar al de Yamaha. Aún así, Iannone se salía en la última curva, cayendo hasta la última posición. En cabeza de carrera, Toprak superaba a Bulega para colocarse primero. Por detrás, Bautista daba cuenta de Locatelli para ser tercero. Entrando a la vuelta 3, Sam Lowes adelantaba a Jamie Gardner. Además, en la misma vuelta superaba a Alex Lowes y a Locatelli. Gardner superaba a Alex Lowes en la curva 1. Por otro lado, Sam intentaba la superación con Bautista en la curva 3, pero el español recuperaba el puesto. Michael van der Mark avanzaba y daba cuenta de Gardner. Por detrás, Alex Lowes sufría la presión de Jari Montella y Tasha Mackenzie. Justo entonces, Mackenzie superaba a Lowes, que también perdía la posición con Scott Redding. A 5 vueltas para el final, Locatelli adelantaba a van der Mark, que se salía de pista. Redding tenía un buen ritmo y superaba a Mackenzie, que aún así se convertía en la estrella de la carrera con su Honda de equipo privado. Un giro después, Bulega perdía la posición con Sam Lowes. Posteriormente, el italiano se hacía a un lado y abandonaba por problemas técnicos. A 2 vueltas para el final, Redding superaba a Gardner, pero se iba al largo y el australiano recuperaba la posición. De todas formas, Scott lograba la superación y se colocaba sexto un giro más tarde. Caía la bandera cuadros y Toprak Atioglu era el ganador de la carrera Superpole, con Sam Lowes segundo y Bautista tercero. Las actividades concluían con la carrera 2. La competencia iniciaba con Toprak primero, pero se pasaba en la curva 1. Así, Álvaro Bautista pasaba a ser el líder, seguido por Atioglu y Locatelli. Jamie Gardner superaba a Van der Mark en la curva 4. Por su parte, Michael perdía otra posición a manos de Iannone. Gardner tenía un buen ritmo y adelantaba a Locatelli para colocarse tercero. Entrando a la segunda vuelta, Jamie superaba a Toprak por el segundo puesto. Por su parte, Toprak también era superado por Locatelli, pero recuperaba la posición gracias a la velocidad de su BMW. Hacia el final del giro, Toprak cometió un error, por lo que Locatelli se colocó tercero nuevamente. Más atrás, Axel Bassani superaba a Van der Mark y justo detrás suya, Bulega daba cuenta de Iannone. Bulega seguía remontando y superaba a Michael en la chicane para ser séptimo. Para la vuelta 6, Bulega se colocaba quinto por delante de Sam Lowes y Bassani. Justo delante, Locatelli superaba a Gardner, que le devolvía el adelantamiento curva después. Mientras tanto, Bulega daba cuenta de Toprak en la chicane para colocarse cuarto. En la curva 1, Locatelli superaba a Gardner y se disponía a alcanzar a Bautista. Por detrás, Toprak perdía otra posición con Sam Lowes, que subía al quinto lugar. En cabeza de carrera, Locatelli se colocaba primero. El italiano se defendía de ambas Ducatis y en el proceso Bautista perdía la posición con Bulega. Más adelante, Nicolo adelantaba a Locatelli, pero Andrea recuperaba el liderato rápidamente. Un giro después, Bulega lograba la superación sobre Locatelli, que pasaba a defenderse de Bautista. En la vuelta 11, Gardner superaba a Bautista y por detrás Bassani daba cuenta de Atioglu. Un giro más tarde, Bautista aprovechaba la velocidad de su Ducati para superar a Remy y recuperar el tercer puesto. A 4 vueltas para el final se encendía la lucha por el octavo lugar entre Lecuona, Alex Lowes, Iannone y Petrucci, pero solo 2 vueltas después se producía un golpe de escena cuando Nicolo Bulega sufría nuevamente un problema mecánico y se veía forzado a abandonar la competencia. Caía la bandera cuadros y Andrea Locatelli era el ganador de la carrera 2, logrando su primera victoria en la categoría tras 54 participaciones. En la segunda posición finalizó Álvaro Bautista y en el tercer puesto Jamie Gardner, que consiguió su primer podio del año. La próxima ronda será en Italia del 2 al 4 de mayo.
El Rally argentino celebró el Rally de Jesús María. Además, compartió la fecha con el Rally sudamericano Codasur. El Rally de Jesús María tuvo su inicio el viernes con la realización del Shakedown. Los más veloces en general fueron los paraguayos Gustavo Saba y Augusto Plate a bordo del Toyota GR Yaris Rally 2. Lo escoltaron Sebastián Franco y Gastón Pastén, ambos con un ritmo parejo y sin mayores sobresaltos. En la categoría SC Maxi Rally, Santino Rossi fue el más rápido en su segunda pasada por delante del joven piloto Federico Villaga, y completando los 3 mejores tiempos de la clase, Rubén Montoro, Nicolás de la Vega y Juan de la Vega registraron el mejor tiempo en la Copa SC2, ocupando el segundo mejor tiempo Diego Miseri y quedando en tercer lugar el local Santiago Baldo. El sábado dejó como saldo una jornada exigente, con caminos rápidos, sectores trabados y condiciones cambiantes que pusieron a prueba la consistencia de los binomios. El piloto boliviano Sebastián Franco, navegado por Diego Startari a bordo del Citroën CT Rally 2, se adjudicó el mejor tiempo de la general, ganando 6 de las 8 pruebas especiales de la jornada. La segunda posición quedó en manos de Miguel Baldoni, la dupla del Baratec Motorsport, que finalizó a 4 segundos de la punta. Completando los 3 primeros puestos de la clasificación general, se ubicó Luis Arceluz al mando del Citroën C3 Rally 2, cerrando a 30 segundos de los líderes. Nicolás de la Vega cerró la primera jornada con el liderato de la Copa FC2, con Diego Miseli y Hernán Echevarría por detrás. En la clase FC Maxi Rally, el local Miguel Patat, navegado por Rubén García, cerró la jornada dominando, estableciendo una ventaja de 14 segundos sobre Rubén Montoro y con Santino Rossi en tercera posición. El domingo y último día de competencia ofreció 4 pruebas especiales que combinaron sectores veloces, zonas técnicas y caminos exigentes. El puntano Miguel Baldoni, navegado por Gustavo Franchelo y al mando de una Skoda Fabia Rally 2, lideró la clasificación general desde la primera prueba de la mañana, lo que le permitió quedarse con la victoria del Rally de Jesús María. Escoltado por Nicolás de la Vega, la dupla riojana que dominó la clasificación general de la Copa FC2, ganando un tramo por primera vez dentro de la clase mayor, finalizando por delante de Claudio Robustevi y ocupando el tercer lugar el cordobés Hernán Echeverría. Completaron el podio de la FC2 Augusto de Agostini, mostrando mayor regularidad respecto al sábado. En la clase FC Maxi Rally, el local Miguel Patat volvió a hacer la referencia junto a Rubén García, ampliando su ventaja en la categoría, para finalizar por delante de Rubén Montoro y ocupando el tercer lugar Valentín Follero. La próxima fecha será el Rally Vuelta a la Manzana del 9 al 11 de mayo. Y hasta aquí llegamos con el resumen de hoy. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con tus amigos. En la sección de comentarios déjanos cuál fue tu momento favorito del fin de semana. Y si todavía no lo estás, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte más de nuestro contenido. Yo soy Juan Paredes, por mi parte eso fue todo, así que me despido y nos vemos en la próxima.